No importa si la serie es de Netflix o de Amazon Prime, si el software es de pago o si la película aún se estrena en cines por el mundo, a la gente en Cuba le llega rápido y con calidad. El paquete es una red de distribución semanal de múltiples contenidos digitales que conecta a todo el país, al margen de la ley pero de cierta forma permitido por el Estado. En aproximadamente 1 terabyte agrupa desde series, novelas, películas y shows del momento hasta aplicaciones móviles y las revistas más buscadas. También incluye música, videoclips y hasta publicidad. Pero, ¿cómo ha evolucionado este fenómeno en los últimos 10 años? Los lugares donde se confecciona son llamados casas matrices. Las 3 más conocidas radican en La Habana y obtienen parte de sus contenidos grabando la televisión satelital, permitida solo a embajadas, hoteles y algunas instituciones y funcionarios desde los años 90. La música, los videoclips, revistas, aplicaciones y películas internacionales son descargados de internet, pero no en los parques con wifi, sino en sitios con mayor ancho de banda como instituciones estatales o negocios privados que han invertido en equipamiento tecnológico. Mientras, los audiovisuales cubanos los consiguen en grandes archivos propios y la música y los videoclips de artistas nacionales los adquieren a través de promotores musicales asociados a los estudios independientes de música. Para la organización manual de estos cientos y miles de archivos, han creado un software totalmente cubano llamado gestor de paquete, que en solo minutos ordena todo como si fuera las ramas de un árbol. Sin embargo, con las limitaciones tecnológicas cubanas, ¿cómo trasladar 1 terabyte de información de forma expedita por todo el país? La respuesta es sencilla. Bicicletas, motos, autos privados y hasta medios de transporte del Estado como trenes, buses interprovinciales o del personal médico e incluso aviones son utilizados para distribuir y multiplicar el contenido a lo largo del país. Una vez que las casas matrices entregan el paquete a los primeros compradores, estos contratan mensajeros para revenderlo a otros compradores y así se teje una red hasta lograr su esparcimiento por todo el archipiélago. Por el camino el producto original sufre cambios, pues se fracciona o se le agregan otros contenidos, como publicidad de negocios locales. El precio depende de diferentes factores: zona geográfica, día de la semana y escalón de la cadena de distribución. Con la unificación monetaria y cambiaria a partir de 2021 y el aumento de salarios, los precios del paquete, como mínimo, se han duplicado en comparación con 2020. Aún así, sigue siendo una de las principales redes de distribución de contenidos en el país y, como consecuencia, una plataforma publicitaria de gran alcance para artistas y negocios privados. En medio de este panorama, cabe una pregunta: ¿es legal el paquete semanal? No del todo. Algunas personas que están en el negocio tienen licencias para trabajar en el sector privado, por ejemplo, de programador de equipos de cómputo y de vendedor-comprador de discos. Ambas categorías cerraron a nuevas solicitudes en 2017 y 2018 respectivamente, por lo que, desde entonces, muchos venden el paquete sin autorización y sin pagar impuestos. Otro aspecto a tener en cuenta es el derecho de autor y pago por derecho de uso y reproducción, pero es algo que ni siquiera la propia televisión estatal respeta. Para reducir el impacto del paquete semanal, el gobierno cubano creó en 2014 La Mochila, un compendio de contenidos que reproduce parte del paquete, pero elimina algunos elementos considerados banales por el gobierno. Como no tiene entrega a domicilio, su consumo es muchísimo menor. En provincias como Santiago de Cuba y Santi Espíritus, menos de 500 usuarios reciben La Mochila en sus casas. El aumento del acceso a Internet en Cuba es otro elemento que supone una competencia para el paquete. Pero la obsolescencia tecnológica, los elevados precios de las conexiones por datos o por wifi en el país y la vida dinámica de muchos usuarios que no tienen tiempo ni dinero para descargar contenidos han propiciado que el paquete se readapte y florezca como negocio. Es más fácil pagar un CUC por consumir en 1 tera que no pagar $10 por consumir 1 giga. Para 2021 se espera el acceso a Internet por banda ancha a través de la infraestructura de la telefonía móvil y algunos hablan del fin del paquete semanal. Sin embargo, mientras no exista la posibilidad de acceder a servicios como Netflix y Spotify, así como a softwares, programas y videojuegos de forma fácil y asequible, para los cubanos continúa siendo más práctico el paquete semanal.